¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. En esta ocasión tenemos como invitado a un evangelista. Su nombre es Saúl Caballero Alvarados. Muy bienvenido. Gracias, hermano. Espero saludos a todos los que nos sintonizan de diferentes partes. Yo creo que gente en el carro, gente en su casa, no sé, Por el sintonizando Facebook, por Facebook, por celular, YouTube. YouTube. Creo, hermano, que ha sido de gran bendición usar las redes en cuanto a la palabra, llevar la palabra de Dios a través de las redes. Gracias por la invitación, fue un honor. Dios bendiga a todos los que nos están viendo. Hay gente que nos aprecia, que desde allá nos están viendo, y mi familia, saludos para mi esposa, mis hijos. Gracias por la invitación, varón. Bueno, no, gracias a ti por aceptar. Es la voluntad de Dios que estemos aquí. Vamos a empezar porque el tiempo se nos va rápido y luego una hora nos da. Claro. Cuéntanos pues de dónde eres originario, cómo conociste al Señor. Sí, claro. Bueno, decía un hermano, ¿no? Vamos a hablar del testimonio. Claro, mire, yo originario, según mi acta de nacimiento, nací en la ciudad de Agua Dulce, Veracruz. De allá era mi padre, que ya no vive en estos momentos. Emigran mis padres de allá, se vienen hacia Villahermosa, y la mayor parte de mi vida la crecí en el estado de aquí. De Villahermosa, aquí nacimos, aquí nos crecimos, la escuela, la primaria y todos los estudios, ¿no? Por aquí en esta zona. Mis abuelos, una familia totalmente en el catolicismo, en las creencias que ya todos sabemos, ¿no? Lo mismo. Resulta que el hogar bonito en el que vivíamos, papá, mamá, o sea, un matrimonio se fractura el matrimonio, y pasamos por un proceso que yo sé que muchas personas que nos están viendo aquí, madres solteras, puedo ser más específico, Sí. ¿no? Madres solteras, incluso madres solteras cristianas que han luchado por salir adelante con sus hijos, criarlos dentro del evangelio, ha sido un gran reto. Entonces se fractura ahí el matrimonio, mamá, papá, y tiene que mi mamá sola luchar. Hasta ahí no conocíamos de Cristo, vivíamos lo normal, la vida, una idolatría. ¿Pero qué edad tenías más o menos a esa edad? En aquel tiempo, cuando papá se fue, es que papá fue muy inconstante. O sea, no hay una fecha exacta para decirte, se fue cuando yo tenía 2 años, porque incluso... Pero a la edad que empezaste a llegar a la iglesia. Ok, cuando mamá llega a la iglesia tenía alrededor de 7 años. Ah. Mi hermana mayor tenía alrededor de 9 años. Dentro de ese caos, dentro de ese problema, llega un pastor, todavía recuerdo el nombre, el pastor Elías. Su iglesia se encuentra en el kilómetro 15, carretera Villahermosa Frontera, kilómetro 15. Ajá, la iglesia La Hermosa. En aquellos años llega, nos visita. Un saludo para él, yo lo conozco. Sí, saludos, pastor Elías, ojalá que le llegue por ahí Sí, le va a llegar. este saludo. Me lo acabo de encontrar en el distrito, y le digo, pastor, ¿se acuerda de aquellos años? Y salieron las lágrimas, obviamente. Sí, algo maravilloso. Un saludo para él. El pastor Elías, su iglesia La Hermosa, donde el Señor nos recogió por primera vez. Mamá acepta a Cristo, y como obviedad, una familia católica, de repente una hija acepta a Cristo, causa una revolución. Con tu familia. Causa una revolución. Mamá, yo y mi hermana mayor nos convertimos al evangelio, y por esa causa empieza una vida difícil, una vida inconstante. ¿Por qué? Porque siempre la familia de nosotros pues está en constante de que nos salgamos y todo eso. Entonces empezamos a llegar a la iglesia. Uno de los testimonios que platicábamos hace rato fue el maltrato infantil, un abuso infantil que marcó mi vida por completo, pero sabemos que todo eso ya el Señor lo sanó. Entonces mamá opta por ir por el camino de servirle a Dios y entregarle todas nuestras vidas a Dios, y empezamos una vida donde pues teníamos que enfrentarnos a la familia, ¿no? Que nosotros creíamos en un Dios vivo, un Dios que sana, que resucita, y ellos no. Entonces, pero realmente ¿Tenían esa lucha? Teníamos esa lucha, no nos aceptaban, había un aislamiento, pero para la honra y gloria de Dios, casi la mayoría ya hoy está en los pies de Cristo. Creo que para los que nos están viendo, si tiene usted familia que aún no ha aceptado a Cristo, nunca diga usted jamás, no se van a convertir. No, yo te doy una palabra.
si sigues orando, el día de mañana verás a toda tu familia, a tus amigos, sirviéndole a Dios. Entonces empieza ahí la vida de Saúl Caballero, ¿no? Una vida difícil. Me llama mucho la atención los instrumentos. A la edad de los 10, 11 años empecé a tocar, a ministrar una alabanza con la guitarra. El Señor me empieza a dar sabiduría, le empiezo a entender muy bien a los acordes, me empieza a gustar. Y entonces también eres músico, tocas, claro, cantas. toco guitarra, tenemos un ministerio musical llamado Ángeles de Cristo. Nuestro género es cumbia, un poco de cumbia, baladas, gospel y inclusive pues tenemos muchas giras este año. ¿Pero qué tocas ahí? Yo ministro el bajo eléctrico. El bajo eléctrico y ahí. ¿Y cantas? ¿También cantas? Sí, también somos dos vocalistas, el pianista y yo con Sí. el bajo. Y ahí nos acomodamos para servirle al Señor. Sí, claro. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿no? Me empieza esta vida, me empiezo a adentrar a lo que es el ministerio, el evangelio y todo eso. A la edad de 11 años, en una campaña enorme, me llevó mamá, era una confraternidad de iglesias. Llegó un predicador de Nicaragua, no recuerdo muy bien, pero era de otro país, y nos da una palabra. Dice, antes de que yo ore por toda la gente que estaba enfrente, yo, como decíamos, ¿no? Le huimos al Señor, le huimos, y yo me quedé hasta atrás, así como que el chico rudo, ¿no? El chico así como que no quiere nada. Que no quiere nada. Y resulta que me dice, no voy a orar hasta que pase aquel joven. Cuando paso me dice el llamado, dice, hoy no lo entiendes, pero el día de mañana lo entenderás. Estás llamado para servirle a Dios, de colina a colina, de estado a estado. Y pues hasta ahí no entendemos nada, no entendemos al Señor. No entendemos al Señor, ¿verdad? En ese aspecto, pero seguimos sirviéndole al Señor. Me fui con la palabra. Yo, pues, lo que se veía al día, ¿no? El maltrato infantil. Entonces, eso me marcaba la vida y eso me hacía cerrarme a la sociedad, abrir mi corazón a la confianza con los hermanos. Eso me mantenía aislado, hasta que Jesucristo fue trabajando conmigo. Y tuve una muy bonita experiencia, no un bautismo del Espíritu Santo, pero tuve una experiencia dentro de mi cuarto y le dije, Señor, me has hecho olvidar todo eso y ahora pues yo te quiero servir. Empezamos a servir al Señor, mamá trabajaba duro, recuerdo, mamá, sé que mamá está viendo en este momento y puede confirmar mis palabras, mamá trabajaba demasiado duro para poder alimentar a los dos niños, porque por la ignorancia de no conocer a Cristo en mi familia, pues por ahí nos cerraba. ¿Tienes otro hermano? Tengo una hermana mayor, Saricela Caballero. ¿Son dos ustedes? Sí, ella también cuenta con un llamado igual. Ella tiene que su asunto también con Dios. Entonces somos dos nosotros, nos quedamos, nos hacen un cuarto aparte para vivir, o sea, acá nosotros con nuestra creencia y ustedes allá. O sea, tu mamá no creía. Sí, te digo que nos convertimos mamá, yo y mi hermana, y de ahí la familia nadie. Entonces vivíamos un cuartito aparte con nuestra creencia, ¿no? Nuestro amor hacia Jesucristo, y nos empezamos nos la creímos, esa palabra nos la tomamos tan en serio de que aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque tu familia te rechace, con todo Dios te recogerá. Entonces nuestro centro de atención, ¿quién era? Jesucristo. Era el que llenaba nuestro espacio, aunque nuestro cuarto era muy pequeño, pero ahí estaba lleno el espacio. Empezamos a servirle a Jesucristo, empezamos a servirle. Yo en la primaria, te testifico, en la primaria era muy bueno, muy inteligente, pero llegó un grado en que Satanás me empezó a recordar mi pasado. O sea, me gritaba en la cara, tu papá te abandonó, mira lo que te ocurrió hace tiempo. Y empezó a maltratar eso a mi vida, empecé a descuidar mi relación con Dios. ¿Pero qué edad tenías ahí ya? ¿Estabas en Ya la primaria? aquí estaba yo en primero de secundaria. En la secundaria. Primero de secundaria, y ahí empezaron a llegar esos pensamientos. En vez de seguirme refugiando en Cristo, busqué el refugio en amistades que no cuadraban con lo que yo creía. Y ahí empieza un proceso nuevo de mi vida que busqué la paz, la busqué en las calles, la busqué con amistades. O sea que nos estás diciendo que te apartaste a esa edad. Me aparté a los 14 años, una cosa desastrosa. Le digo ese dolor. ¿Y qué tiempo tuviste apartado? Pues fueron desde los 14 años hasta los 18 años que me rescató. 4 años. Sí, 4 años perdidos. Pero no fue mucho. Es lo que tardan más. No, pero ¿cómo te Pero fuera una eternidad, ¿no? Como le digo a un hermano, hubiera querido que fuera menos. Que fuera menos porque día a día
La palabra de Dios dice, alejado de mí, Nada puedes sin mí hacer. nada puedes hacer. Y sin mí, nada puedes hacer. Entonces, te puedo asegurar, Guillermo, que día a día era un sufrimiento. Hora tras hora era un sufrimiento. Por estar apartado de Dios. Por estar apartado de Dios. Y ahí en mi cuarto, cuando yo lloraba, ahí en mi cuarto, cuando yo sufría, y ¿sabes qué se me venía a la mente? Me recordaba yo cuando estaba en la iglesia, tocando la guitarra, alabando a Dios, y algo me decía que no era mi lugar ahí. No era mi lugar ahí en el mundo. ¿Ah? Algo me redarguía, algo me decía que no era mi lugar ahí. Y lo que te comentaba hace un momento, por mis propias fuerzas, quise salir adelante. Yo hacía el esfuerzo de llegar a la iglesia por mis propias fuerzas, pero nunca pude. O sea, iba 2, 3 semanas y ¡pum! Al suelo nuevamente. Empecé una vida terrible, un sufrimiento, el alcohol, las drogas, las calles, las diversiones. Llegué al grado que te decía, ¿no? Que te decía yo que llegué a la talla 26, ¿no? Amarrada con un hilo. Totalmente delgado en las calles. ¿Y eso a qué se debía? ¿Porque te drogabas? Las drogas, las desveladas, no comía. ¿No vivías en tu casa o ya estabas en la calle? No, me fui porque me fui con una joven. O sea, cometí el error de irme con una joven. Y así podría decir fornicación. O sea, me aparté. Y estando ahí, pues ella tampoco conocía al Señor y no teníamos el conocimiento de Dios. Y pues había una vida muy, muy difícil, en el cual entonces yo me la pasaba en las calles, me la pasaba de aquí para allá, no comía a diario, o sea, cosas Pero así. tú dices que llegabas a tu casa y te sentías que esta cosa no es mío. Sí, o sea, yo me sentía que no. Todos los días decías, ¿no? Que todos los días te pasaba eso. Todos los días, totalmente. Yo después de que llegaba, comía, me bañaba, o sea, a veces comía, a veces no comía. Había algo que me redarguía en las noches. Había algo que me redarguía en las noches que me decía que ahí no era mi lugar. Tu lugar. Ahí no era mi lugar. Entonces siempre había alguien que en mi mente que me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y créeme que... Pero te hablaba así como que parte de Dios. ¿O? Sí, esa persona, esa voz me decía que no era mi lugar. Me decía, hay un mejor futuro para ti. Hay algo más grande para ti. Hay algo mejor para ti. ¿Y tú qué hacías? Yo le decía, o sea, eso no es verdad. Yo llegué a pensar que era una voz maléfica, ¿no? Una voz del maligno. Yo le dije, no, para mí ya no hay futuro. Tú ya te veías ya que ya no podías levantarte de ahí. Mira, llega el grado en que me salgo de ese hogar, de esa casa, sin antes mencionar, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Lo terrible que vivimos ahí. Me salgo de ese hogar y quiero otra vez luchar con mis propias fuerzas, ¿no? Y no puedo. ¿Qué tuve que hacer? Rendirme a los pies de Cristo. Decirle, ¿sabes qué, Señor? No puedo. Yo solo no puedo. Lo que te comentaba, el testimonio, uno de los testimonios más grandes es ese, ¿no? Cuando ya no hallaba yo salida, no encontraba yo la paz en amigos. Es más, no había ni amigos ya. Ya la familia quizás me veía con otro rostro, otra cara. O sea, ya no me tomaba como el sobrino, ¿no? Sino... Porque estabas en esa condición. Porque estaba yo en esa condición. Y los que no te querían cuando estabas en el Evangelio, ¿qué decían? O sea, porque eran, o sea, a verlo ahí, a verlo allá. Wow, imagínate en aquellos tiempos, cuando te digo de los 11 años que empiezo a tocar guitarra, volvemos a lo mismo. En aquellos tiempos, el orgullo de mamá, no, su hijo le sirve a Dios, toca la guitarra. Inclusive yo tenía un saquito, agarraba un plastón de gel y me lo peinaba para atrás. Y según yo era predicador, decía yo, soy Gigi Ávila, soy... Tú te jugabas así como que querías... y sí hubieron ocasiones que me dieron para predicar, y el Señor estaba conmigo. Y wow, no, Consuelo, mi mamá se llama Consuelo. Wow, Consuelo, su hijo, tan joven, tan pequeño y sirviéndole a Dios, ¿no? Y ahora se revierte la situación. Todo lo contrario, el que servía a Dios, ¿no? Wow, qué cosa, varón. O sea, yo te puedo asegurar 100% que si alguien nos está escuchando y que está pasando por una situación igual, tiene un hijo que está metido en las drogas, mamá decía, no voy a morir hasta que yo vea a mi hijo sirviendo a Cristo. Se paró una brecha, como dice. Se paró una brecha y esta es mi fe. Y la familia, no, déjalo, Orando. allá lo van a matar, allá lo van a... Deja de estar peleando por él. No, yo tengo la seguridad que un día voy a ver a mi hijo predicando la palabra. Y entonces, ¿cómo es posible que mamá me veía y me decía, ahí hay un siervo de Dios? ¿Qué? Y te veía todo. O sea,
pantalones rotos, chanclas rotas, o sea, literal abajo Y las así te decía chanclas. tu mamá, es un siervo de Dios. Así me decía mamá, dice, tú eres un siervo de Dios, con lágrimas en los ojos. Yo llegaba y te puedo abrir más mi confianza. Yo llegaba y buscaba la manera que mamá se saliera del cuarto para robarle y comprar drogas, comprar alcohol, lo que fuera. Eras un joven adolescente. Ya sí, 17, 18 años, 16. Entonces, ahora la situación se agnega, ¿no? Y ya no es el orgullo de mamá. Y ahora es, ¿cómo se le llama? Y ahora ya es lo peor de mamá, lo peor de la familia, la oveja negra de la familia. Mira, bro, te digo, soy muy sensible y hay algo aquí que me está redarguyendo. Hay gente que me está escuchando ahí. Yo te puedo decir de parte de Dios que este año tu hijo puede llegar a la iglesia, tu esposo puede salir del alcohol, puede salir de las drogas, porque el Cristo que yo le sirvo es un Cristo de poder, ¿verdad? Vivo. Un Cristo vivo, un Cristo vivo. Mamá no bajó la guardia, dijo, un día voy a ver a mi hijo predicar la palabra. Y el día de hoy aquí estamos. Usted tuvo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, y la fe sin obras, ¿no? Está O muerto. sea, mamá tenía fe, pero obraba. Me llevaba, buscaba, se ayunaba, se tiraba de rodillas, porque esa es la fe y la obra, obrar, pues. Entonces llegó el grado, brother, que el espacio que Dios había llenado en mi corazón, ese espacio que había sobreabundado de amor, se había convertido en un bosque oscuro. Ya no había felicidad aquí, ya no había vitalidad aquí. Yo dije, mi futuro es 2, 3, 4 meses, me matan en la calle. Así decías tú. Nunca imaginé poder tener una familia, tener hijos, tener un hogar, o sea, sentirme alguien que importa en la vida. Yo me sentía que no era importante, en ningún lugar encajaba, en ningún lugar yo encajaba. ¿Por qué? Porque el porte, pues. Entonces, ahí es donde, con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que estaba ocurriendo, yo dije, creo que le estorbo a la vida. Creo que inclusive no le robo oxígeno a otra persona que sí tiene productividad. Pensabas tú. Eso pensaba yo dentro de mí. En una noche yo me quedé dormido en casa de un amigo llamado Sergio. Estando en su cuarto yo tuve un sueño, una experiencia con Dios, donde yo veía cómo un niño se portaba mal. Un sueño, se portaba mal. Aquel niño destruía todo lo que había en casa. Cuando llegaba papá, yo dije, le va a dar una golpiza o algo, lo va a lastimar, lo va a herir. Cuando papá llegó, lo abrazó y escuché una palabra que me dijo, a pesar de lo que has hecho, todavía te amo. Esa palabra impactó en mi vida. Era para ti. Impactó en mi vida de tal manera que pues la fuerza diabólica era más, porque ya mi vida estaba invadida por él. Ya mi vida ya no le había dado el espacio, y le había quitado el espacio a Cristo y le había dado el espacio a Satanás, que hiciera mi vida. Mira, cuando usted y yo le damos espacio a Dios, le damos espacio a nuestra vida, ¿qué frutos hay? Hay vida, hay paz, hay amor, hay benignidad. Pero cuando le das el espacio a Satanás, que hay amargura, rencores, Odio. no hay felicidad, hay odio, hay oscuridad, hay una vida totalmente destructiva. Llega el punto en que yo digo, hasta aquí llegó Saúl Caballero. No valgo nada en la vida, papá se había muerto. A pesar de que papá nos abandonó, regresa, lo perdono, nos convertimos en amigos. 2 años, se muere. A mamá la hice sufrir demasiado. Ella salía en las madrugadas a buscarme por todas las colonias, llegaba a los hospitales, a los separos, buscando a su hijo. Porque estabas desaparecido. Sí, porque me perdía yo por días. Yo no tenía ni teléfono, no llegaba ni a teléfono, no llegaba, o sea, una vida totalmente... Por la droga, ¿verdad? Por la droga, vida, el alcohol. el alcohol, más que nada la depresión, También. que parece nada, ¿verdad? Pero la depresión lleva a una persona, la puede llevar a la muerte. Y a mí me habían matado, pero quizás todavía no humanamente, pero ya mi espíritu me lo había matado. Me había robado el gozo que Dios me El había sueño, las de vivir, cosas así. O sea, para mí, por ejemplo, tú le preguntas a un joven normal, un joven chico cristiano, le preguntas, ¿cuáles son tus metas? No, yo quiero aprender a tocar súper bien la batería y tener Servir una a banda. Dios o así. Y ¿cuál es mi sueño? Mi sueño, pues, morir, ¿no?
para dejar de sufrir. Porque estabas, como decía, en En depresión. depresión, una depresión terrible. A mamá la hice sufrir demasiado, a mi familia. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Yo digo, en lo que nos quedamos, decido cortar con mi vida. Decido cortar, ¿sabes qué? Yo le dije en la cámara, ¿sabes qué? Mátame, ya no soporto esta vida. Yo te conocí un tiempo, yo supe quién eres. Y créeme que se me vino a la mente cuando yo tocaba en una iglesia que todavía no tenía el piso. O sea, todo era rústico y yo tocaba la guitarrita para servir y yo me acordaba de todo ello. Y yo dije, pero ya no soporto más, ya no puedo más. Y no tuve el valor para enterrar mi cuchillo, no tuve el valor para tomar unas pastillas. Dejé todas las pastillas servidas ahí, pero no tuve el valor. Entonces, mi refugio fue ir a ver a mamá. Dije, voy a ver a mamá. Entonces, ya ves que las carreteras tienen un muro de contención. Yo me paré en medio. Pero entonces, cuando tú ibas a hacer eso, ¿dónde estabas? Estaba yo en casa de un amigo que te platico. Exactamente. Estaba en casa de un amigo. Entonces, yo todavía no había llegado a vivir con mamá. Ya me había separado, pero no me había llegado a vivir todavía con mamá. Entonces llegué ahí y estando ahí yo dije, pues voy a esperar, ¿no? Que pase un tráiler muy grande para que me despedace. Yo dije, para que nadie se acerque a verme o que, ay, mi sobrino, ay, mi primo, a abrazarme. Yo dije, que no quede nada. Nada de mi vida, porque es lo que valgo, nada. Dije, yo antes de lanzarme yo dije, nadie me quiere, nadie me ama, para nadie soy importante, no tengo sentido, yo no sabía ni en qué mundo estaba. Cuando quise lanzarme, cuando yo dije, ahora sí, venía uno grande, ¿no? De doble, yo dije, entre mí. Ahí viene, que me va a matar. Ahí viene el bueno. Y cuando quise, sentí que mis piernas se entumieron y escuché una voz tan hermosa que me dijo, yo sí te amo. Y para mí eres importante y aún no se ha cumplido el propósito en ti. Entonces, cuando hay un propósito, no te puedes morir sin que te cumpla. No puedes. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir, porque cuando habla Dios, se tiene que cumplir. Si Dios te hizo un llamado, te habló, no importa lo que estés pasando, no importa lo que vayas a pasar, y aunque te estés negando, el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Cuando yo sentí esa voz, Guillermo, yo sentí que volví a la vida. Yo sentí, te puedo asegurar, literalmente sentí que corrió una sangre nueva por mi cuerpo. ¿Me estás logrando entender? Sí. O sea, este sentimiento no me deja expresar muy bien, pero volví a sentirme que vivo. Existía en la tierra, volví a tener sentimientos buenos y dije, voy a cruzar y se lo voy a platicar a mamá. Y ahora sí, para cruzar me fijé que no viniera carro. No te querías morir. Ahora ya no quería morir, ahora le digo, no, ese que se arrepienta el Señor. Tuve que cruzar corriendo y fui a casa de mamá y recuerdo que le dije, esta es la última vez, mamá, que lloras por mí, párate. Esta es la última vez. Estaba orando tu mamá. Sí, esta es la última vez que vuelves a llorar por mí. A partir de hoy verás a un hombre nuevo. Entonces, pues no es de un día para otro la transformación. Pasé un proceso, me alejé de las amistades, me tuve que ir nuevamente a Agua Dulce a visitar a mi abuela. Yo dije, allá me voy a tratar de reestructurar mi vida, me voy por un tiempo, mamá está bien, me apoyó. Pero cuando Dios ya hizo la obra de sacarte de la cárcel, ¿no? de esa vida, ahora tienes que dejarte guiar por Él. Porque si ya siendo libre, ¿quieres guiarte por tu propia fuerza? No, pues no. Pues. Entonces, yo según dije, mi salida está en Agua Dulce. Me voy para allá y conozco nuevas personas, nueva gente. Pero no, o sea, fui un desastre allá. Tuve que volver a regresar. ¿Volviste a caer otra vez lo mismo? No, sí, o sea, pero ya no a ese grado, sino solamente tomaba, no trabajaba, cosas así. Regreso nuevamente a Villahermosa, a casa de mi mamá, y me recibe mi mamá en la casa, y empecé a vivir ahí, y empecé a vivir lo que muchos jóvenes viven, ¿no? Cuando quieren dejar las drogas, quieren dejar el alcohol, la paranoia, los avistamientos de sombras, el diablo en tu mente hablando, ¿no? En las noches te persigue algo, empecé a batallar. ¿Veías todo eso? Sí. ¿Pero eso porque no tomabas ya? Ándale, sí, porque llegó el grado en que esto que yo te platico fue, no recuerdo exactamente el año, pero fue en diciembre, yo regreso en febrero a casa,
Y de ese febrero yo dije, esta es la última vez que tomo, que me drogo, que hago nada. Entonces de febrero a marzo, abril, todos esos meses fueron donde en las noches no podía dormir. Había algo que me decía, tú eres mío, no te voy a soltar y cosas así, ¿me entiendes? Pero lo que me daba fuerza era que ya Jesucristo me había hablado y ya me había dado la seguridad de que algo iba a hacer conmigo. Entonces, con esto voy terminando esta parte, ya vamos terminando con esta parte. Nos llaman unos amigos y me dicen, ¿qué te parece si nos vamos, en pocas palabras, nos perdemos, vamos a la playa y nos vamos a tomar? Y quedamos que sí, nos vemos en tal parte. Faltaban 10 minutos para que ellos llegaran, a los 8 minutos después me marca y me dice que todo se canceló. No me dieron explicaciones, todo se canceló y yo así. Te quedaste esperando. Wow, ¿no? Donde vivía mi mamá, al lado había un templo. Ahí se congregaba mi mamá. Entonces, medio escuché que iba a llegar un saludo, si me llega a ver también por ahí, nuestro hermano Joel Centeno, no sé si lo han escuchado, de Grupo Querubín, primer vocalista del Grupo Arcángel, Joel Centeno, andaba por ahí. Entonces yo llegué a la casa y escuché la bulla ahí al lado del templo. Yo dije, pues vamos a ver, en el vocabulario, ¿no? Vamos a ver qué onda, ¿no? Y yo fui a ver qué. Cuando llegué ahí, fue que sentí que mi cuerpo se pegó a la silla y ya no pude salir más. ¿Por qué? O sea, que querías pararte, no te podías Si parar. no me podía parar, yo dije, quiero huir, porque estaba hablando de que el diablo te suelta hoy y el propósito de Dios se cumple en tu vida, de cosas así, ¿no? Y hoy Dios va a levantar a un joven de aquí. Y yo volteaba a ver, ¿será que hoy te hablan, brother? Te hablan a ti. Y sentí un escalofrío en mi cuerpo, sentí claramente que alguien me puso la mano acá, una mano fría. Cuando paró todo eso, fue que se desprendió mi cuerpo de la silla y me dijo, quiero orar por ti. Cuando yo pasé enfrente, antes de que yo llegara, empecé a vomitar cosas totalmente de brujería. Te comento, pues, que viví en una casa de una bruja. Empecé a vomitar, y a vomitar, y a vomitar. Y me dice el evangelista, si no hubieses venido hoy, el día de mañana, tú no existieras. Ahí hice un compromiso con Dios. Y le dije, ahí fue donde me habló el Señor y me dijo nuevamente, recuerda que tú eres un siervo mío. Recuerda que te he llamado. Y hoy te hago libre. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión. De servir a Dios. De servirle a Dios. Cuando tenía aproximadamente 19 años y medio, probablemente. A esa edad. Bueno, ya ha transcurrido casi media hora y ya hay varios mensajes, varios hermanos conectados. Pero vamos a una alabanza y vamos a continuar con la mitad todavía. A veces no da tiempo del testimonio porque está largo, ¿verdad? Vamos a una alabanza y continuamos. No se vaya. Dale compartir.